Bienvenidos al Tiempo del Básquet, como cada semana aquí en Telemiño, a Zona COP, 45 minutos de programa para analizar toda la actualidad de la Primera FEB y también la actualidad del Club Ourense Baloncesto, que poco a poco intenta avanzar de cara al proyecto de la próxima temporada. La que así avanza es la Liga. Queda solo un equipo por confirmarse en la Final Four y lo que sí se sabe ya es cuál es la sede de la Final Four, que se disputará por segundo año consecutivo en Madrid, en la Caja Mágica. Estarán el Estudiantes, el Fuenlabrada y el Palencia, que eliminaba al Obradoiro. Sin lugar a dudas, una de las noticias de la semana. La eliminación del proyecto más ambicioso de la Liga y que se queda en el camino. El Obradoiro ha saboreado en su primera experiencia en la Primera FEB cómo se las gasta esta categoría. Para hablar de la Primera FEB, del playoff, de la próxima temporada y del COP, hoy tenemos a Jacobo Rodríguez. Bienvenido, Jacobo. Buenas noches. César Fernández, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Tuviste mucho en el programa, ¿no? El lunes. ¿A ti te dio alguna primicia? Yo creo que no. Bueno, tú cuéntanos lo que te contó. Yo creo que luego veremos a ver si avanzamos. Es verdad que grabamos el viernes, el programa lo emitimos este lunes. Y pueden pasar cosas contó, pero bueno. Pero pueden pasar cosas, quiere decir, de que se graba hasta que se mira. Claro, a veces esas cosas pasan. El deporte es así, se mueve. Claro, en nada pasan cosas. Todo cambia. Exactamente. Pablo Míguez, buenas noches. Gracias por estar con Buenas noches, gracias. Y tenemos a Gonzalo Useiro. Gonzalo, gracias por estar. Buenas noches. Vamos a intentar hablar del COP lo que se pueda. Yo creo, y voy a ser, que aunque no cuentes mucho, es que tampoco vas a engañar a nadie, es decir, porque el COP hace todo lo que puede, pero tampoco vamos a inventar la información, ¿no? Lo que te comenté hace un momento, el club sigue trabajando desde el minuto 1 de que se acabó la temporada para nosotros, a todos los aspectos, tanto a nivel social, a nivel económico, a nivel de plantilla, con el objetivo de tener el mejor proyecto posible para el año que viene, para nuestros aficionados, para nuestra ciudad, y en eso estamos, trabajando de cara a la temporada que viene ya. Yo escuchaba también en otra tertulia de la radio, en la Radio Galega concretamente, en el contraataque, escuchaba a Sergio Pérez, que también hablaba, y él era muy crítico con la temporada, decía que después de la primera vuelta, que la segunda no fue buena, que se ha quedado con una situación muy agridulce, con un mensaje muy de decir, no nos vale esto, no nos vale quedarnos a las puertas del playoff, es decir, que el club realmente estaba queriendo jugar ese playoff y que se lo va a marcar como objetivo para la próxima temporada. No, el club desde el minuto 1, el objetivo que era jugar el playoff. Hicimos una primera vuelta, como todo el mundo sabe, muy buena, las expectativas fueron muy altas y sí que es verdad que los resultados, más que el juego de la segunda vuelta, no fueron como todos queríamos. ¿Cómo acabó la temporada? Yo creo que tampoco acabó con malas sensaciones, sí que fue una pena no haberse metido en el playoff, de hecho tuvimos opción hasta el último partido, pero ganamos los 3 últimos partidos en casa, el equipo compitió y yo creo que en general el aficionado se quedó con una buena sensación de boca de lo que fue esta temporada. Para el año que viene está claro, crecer en presupuesto, hacer una plantilla competitiva y lógicamente intentar meternos en playoff. Vemos los resultados de los playoffs, tenemos ahí el cuadro de cómo queda esa Final Four, ahí está. Fuenlabrada-Palencia es una eliminatoria ya decidida y la otra Estudiantes contra el ganador del Betis contra el Cartagena. Viendo cómo queda eso, Jacobo, después hablaremos del playoff, ¿no? Pero el COP, claro que el COP sabe cómo se las gasta esta liga, ¿no? Y que el playoff lo veíamos todos, que era una posibilidad y te permite esta liga demostrar eso, que si tú juegas bien puedes jugar el playoff, pero a la vez que a la mínima que tropieces esta liga no le perdona absolutamente a nadie. Pero yo creo que esta liga ha dado muchas opciones. Yo entiendo a Sergio lo que dice. A mí también me ha decepcionado la segunda vuelta del equipo, en cuanto a juego y en cuanto a resultados, las dos cosas. Yo creo que al propio Moncho igual. Te queda una sensación agridulce, porque está un equipo ahí que, no es por desprestigiar nada, pero ya no es porque el COP la haya ganado de 30 la primera, casi 40, la primera jornada de liga, sino porque la temporada de Cartagena en sí, yo creo que tampoco es para que esté jugando playoff, y mucho menos para que hubiera eliminado a Betis, que lo lógico es que lo hubiera eliminado. Sí. Pero es que ahí también te dice que Betis a lo mejor es un equipo con un presupuesto muy alto que podíamos pensar que tenía que estar arriba, pero luego lo ves en pista y el COP le ganó uno y el otro lo tiró. Sí, o sea, le tenía que ganar los dos. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que el COP tenía que estar ahí, sí. Realmente tenía que estar ahí. Y luego ya veríamos qué pasaba. A lo mejor llegas a la Final Four, a lo mejor no. Pero por lo que demostró el COP en la primera vuelta, muy superior a lo que esperábamos la mayoría, el COP era un candidato serio y seguro que en la Liga, le preguntabas a quien le preguntaras, te iba a decir que después de la primera vuelta el COP entraba en playoff seguro. Seguro. Y esa es la pena, ¿no, César, Pablo? De que el COP lo veíamos, que si jugaba el playoff, no era, lo decíamos otros años, jugabas el playoff por jugarlo, vas allí a figurar.
era un COP de opciones de dar la sorpresa en el playoff, de pelear en el playoff. Favorito nunca iba a ser, evidentemente, pero bueno, viendo los resultados que vemos, el que ha ganado con más solvencias fue Fuenlabrada. Es cierto que se ha enfrentado a Tizona, que es el equipo que llegaba peor al playoff, que bueno, ha seguido estirando su racha de derrotas para acabar, creo que, con la peor racha de toda la temporada de un equipo de Primera FEB. Y a priori dices tú, más guerra que estos equipos que ya están eliminados, o bueno, está la igualdad a tope, ¿no?, en el Betis Cartagena, pues más guerra, mejores sensaciones de poder pelear, el COP sí que deja, sobre todo con ese final de temporada, que parecía ya que el equipo había mejorado. Pero bueno, la Primera FEB, lo hemos visto, ¿no?, Obradoiro era el favorito, quizás, por presupuesto sin duda, y está fuera ya. La Primera FEB, o lo que conocemos todos por Leboro, siempre va a haber sorpresas, el COB ojalá lo hubiera dado, ¿no? Pero también es verdad que a la mínima que hay una mala racha, pues te deja fuera de los objetivos o de las ilusiones. Sin lugar a dudas, y para tú has estado en muchos frentes en esta liga, conoces bien cómo se maneja esta liga, y es así de bonita, así de divertida y así de complicada, ¿no? Que aquí nadie, lo que está claro, y el que llega a esta liga pensando si se equivoca, el dinero te va a ayudar, pero no te va a garantizar absolutamente nada. Lo hemos visto en los últimos años, o sea, Movistar, ¿cuántos años lleva en la liga? A San Pablo, ¿cuánto le ha costado? Betis, el primer año que descendió, lo pasó muy mal, sobre todo al principio. Es una liga muy complicada, muy competitiva, que jugar fuera complica mucho los enfrentamientos, y sobre lo de COP, si se hubiera metido en playoff, visto la dinámica que traía, los resultados que obtuvo contra los equipos que se han metido en playoff, los favoritos, contra los 4 o 5 primeros, los resultados han sido muy buenos. Yo creo que daría más guerra que algunos de los que se metieron, sobre todo por cómo ha competido en los partidos de liga regular contra los equipos de arriba. Sí, porque viendo ese cuadro de playoff que hemos analizado, yo creo que lo decía el otro día en el grupo y lo hablaba hoy a la mañana con un entrenador de la liga. El COP, por un lado están Fuenlabrada y Palencia. De esos dos equipos, el COP a uno lo llevó a la prórroga, al Fuenlabrada en un partido, con otro perdió mejor. Al Palencia perdió allí, ganó aquí, le ganó un partido. Del otro lado, el Estudiantes fue a la prórroga en Madrid, en el otro lo compitió hasta el final y los de abajo, al Betis le ganó un partido, al Cartagena le ganó otro. Es decir, el COP con esos equipos de playoff ha sumado victorias, ha competido en todos los partidos. Era un equipo del mismo nivel que están esos equipos ahí. Sí, de hecho creo que Moncho lo había dicho, que si el COP se metía en playoff podía ser un equipo muy peligroso, y ya no hablamos de llegar a la Final Four. Sí. Un fin de semana, no eliminatoria playoff, sino en partido único. ¿Quién lo sabe? O sea, si se llega a haber metido, igual daba la sorpresa o igual no, porque también cuenta que los equipos, también Fuenlabrada, también parecía que con los impagos y demás, y llegó y arrasó. Entonces ahí la experiencia también cuenta, el COP no tenía muchos jugadores experimentados, pero quizás eso también era una baza. Bueno, nunca lo sabremos, la verdad, este año va a quedar ahí. Yo os diré que Moncho me dio la pinta, hablando con él, un poquito negativo, sabiendo ahora ya que Moody no hubiera jugado los playoffs. Sí, claro. Entonces él seguía ahí diciendo, nuestra mejor arma en ataque no está disponible, podríamos haber dado guerra, seguro, tendríamos opciones de ganar o tal, más complicado al fallar Moody, sí, no podía jugar tampoco. Lo de Moody ha sido ahí en el club realmente es un problema, Gonzalo, que el club se lo encontró. De repente fue como una lesión que de repente después fue más de lo que parecía, pero que es verdad que amenazó con dinamitar el proyecto, porque el Cobra, el partido de Castellón llegaba muy apretado, ese partido peleando, incluso decir, si se pierde ese partido hay que sufrir la permanencia. Sí, no, el tema de Moody, que al final un poco quedó en el olvido, porque fue una lesión que se alargó mucho más de lo que se esperaba, pero lo que decía antes César, nuestro máximo encestador, un referente en ataque y demás, y estuvimos 1 mes y medio, 2 meses sin él, y el equipo siguió compitiendo. Yo sí que difiero un poco con lo que hizo Jacobo respecto a la segunda vuelta. La segunda vuelta en resultados es indiscutible que fue mala. Fue una primera vuelta muy buena y la segunda mala. Pero sí que no hubo mal juego. Es decir, nosotros casi le ganamos a Obradoiro en Orense con un Obradoiro que no tenía nada que ver con el Obradoiro de Santiago. Tiene mucho más mérito el haber competido hasta el final con Obradoiro. En Betis, fuera de casa, un equipo que llegaba a 8 meses sin perder o 9, le regalamos el partido. Ganamos los 3 últimos. Es decir, más que en tema de resultados, que te doy la razón y es indiscutible que fue muy mala, en el tema de juego yo sí que difiero que no fue una segunda vuelta tan mala como a lo mejor se hace ver. Y luego yo me hago una pregunta al aire. Obtuvimos el mismo resultado, el mismo número de victorias que el año pasado. La sensación en los aficionados es totalmente diferente.
¿Y aquí en esta mesa cuál es? Jacobo, César. Respecto al año pasado, me refiero. Sí, esa pregunta que lanza Gonzalo. ¿Vosotros qué sensación tenéis con respecto al año pasado? Es verdad, 14 victorias en las 2 temporadas. Hombre, este año el playoff estuvo muchísimo más cerca. De hecho, llegas a la última jornada dependiendo de ti mismo. Igual un poco carambolas y al final había que ganar de más de 8 tal. Pero la Liga marcó que las victorias de este año sí que te permitían pues, entrar en playoff hasta el último momento y el año pasado no. Es verdad que los de arriba, bueno, ha hecho récord sin ir más lejos San Pablo Burgos. Los de arriba han perdido muy poco. Entonces por eso se llegó a esa opción. Pero la sensación que da la temporada este año sí que es de tener el playoff más cerca. Jacobo, ¿tú comparado con la temporada pasada qué sensación te deja el COP, uno y el otro? Es difícil de valorar porque son dos temporadas totalmente diferentes. En la temporada pasada todos los problemas no tuvieron solución, ni se buscó solución para ellos. Eso dinamitó el equipo. Nunca podremos saber por lo que podría pelear ese equipo. Este año, en cuanto a juego, la primera vuelta te dice que era un rival que si ascendía no pasaba nada. Eso no se lo podía creer nadie, pero era así. Por juego es así. La segunda ahí discrepo con él porque sí que compites, pero compites entre comillas, es decir, la faceta defensiva y mucho me daba la razón. La segunda vuelta del equipo es muy mala. Defendiendo mejor, con ciertos problemas que ha tenido el equipo, como Moody y otras lesiones, el equipo hubiera sacado muchas más victorias. Eso sin lugar a dudas, porque el equipo al final de temporada, fíjate que con un remiendo simplemente, pues ya la cosa cambió, evidentemente. Yo creo que fue más, bueno, pues no sé, en un grupo pasan muchas cosas, evidentemente. Igual que hablamos de que el año pasado pues se trastocaron todas esas lesiones, evidentemente la sensación, a pesar de todo, mejor la de este año, porque la primera vuelta de este año el disfrute es ya no solo los resultados, es que yo no valoro solo los resultados, valoro lo que es el juego. Y los días malos son mucho menos malos. Claro, evidentemente. Este año los días malos del COP, claro, pero quitando Morón, bueno, eso, claro, bien. fueron días de decir, oye, el COP hoy no ganó, o el COP hoy no nos gustó, o el COP hoy jugó peor, pero no hubo ningún día que dijéramos, qué desastre. Claro, pero el año pasado te recuerdo que había una fase de la temporada muy larga en la que se entrenaban con 6, 5. Sí. Bueno, eso es muy difícil. Este año Moncho se quejaba también de eso. Hubo momentos en los que las lesiones te hacen entrenar con poca gente, ¿no? Y eso repercute en el equipo, ¿no? Pues imagínate lo del año pasado. Bueno, eso hay que decirlo todo, eso es la realidad. Ahora, el año pasado en el mejor momento del equipo nunca llegó al nivel que sí consiguió este equipo de principio de temporada. Eso es inevitable decirlo. Sí, yo creo que tenemos dos temporadas totalmente distintas con los mismos números. Pablo, ¿tú qué lectura sacas de esa comparativa uno con? Pues yo un poco como Jacobo, yo creo que son dos temporadas difíciles de comparar en cuanto a, podemos decir, a nivel organizativo de fichajes, ¿no? Este año incluso se movió el equipo sin necesidad. O sea, hubo movimientos, estuvieron activos en fichajes, en cambios. Quiere decir sin obligación. Sin obligación por lesiones, ¿no? Sí. El año pasado hubo lesiones y se decidió tirar. Entonces, pues eso te afecta mucho, ya no solo a la rotación, sino a las cargas de los jugadores. Entrenamientos durante la temporada que se quedan cortos, que al final pues haces a la motivación. 3 contra 3. A la motivación. A la motivación. Entonces yo creo que es diferente y sí que también coincido con Jacobo en el punto de vista de que el año pasado los momentos buenos fueron muy bajos y los momentos malos fueron muy altos. Sin embargo, este año pues los momentos buenos fueron muy altos y los bajos, pues quitando ahí Morón y ya está, casi el partido de Palencia, por decirlo de alguna forma, que fue un menos 20, que se vio que nunca se estuvo en opciones de ganar casi, pero es que el resto de el punto álgido, el juego fue mucho mejor que el año pasado. Sí, ahí yo creo que en el club también, los equipos siempre aprenden de los errores, ¿no? El club yo creo que también este año ha dicho, oye, pues nosotros no va a quedar, ¿no? Es decir, nosotros con nuestras posibilidades, pero vamos a intentar dar el mensaje de que cuando haya que dar una puntada, se da. Hombre, nosotros creo que desde el club, dentro de las medidas de nuestras posibilidades, que ojalá tuviéramos los recursos económicos que tienen otros clubes de esa categoría, intentamos estar ágiles a la hora de mover, de hacer ciertos movimientos que demandaban desde el cuerpo técnico y demandaba el equipo. Pero yo creo que más allá de los resultados sí que hay termómetros o indicadores que hay que poner sobre la mesa. Y uno de ellos es, por ejemplo, Paco Paz. Este año la asistencia de público, el número de socios y el número de entradas fue muy superior al año pasado. Y con una segunda vuelta, coincido, mala, el público estuvo ahí toda la segunda vuelta y estuvo apoyando. Último partido de Liga, organizamos en el Pacito una pantalla gigante, teníamos miedo de si iba a quedar medio vacío el Pacito, pues hubo 400 personas y quedaron personas fuera sin poder ir. Desplazamientos de este año, no llegó un autobús para ir a Santiago, Zamora no llegó un autobús,
Me refiero, hay ciertos indicadores más allá de lo que son los resultados en sí, que sí que demuestran que este año el equipo generó más ilusión que el año pasado. Que el equipo pitaba, eso está claro, que el equipo este año a la gente ilusionó, pero yo creo que ahí es donde va el mensaje de Jacobo. Yo creo que Jacobo es crítico en la segunda vuelta porque se ilusionó con la primera. Sí. Es decir, que claro, uno tiene una decepción cuando antes tiene una ilusión. Es decir, nadie tiene una decepción sobre la nada. Este equipo tenía que estar en otros sitios, claro. Eso es inevitable. Exactamente. Nunca sabíamos hasta dónde, pero en el playoff desde luego sí. Luego ya, bueno, en el playoff juegan mil factores, evidentemente. Un día malo, 2 días malos, te pueden echar. Pero es lo que estábamos hablando. Si nos amparamos que incluso en la versión mala eres capaz de competir contra los que están jugando playoff, es otro indicativo de que tenías que estar jugando playoff. Yo pecaré de exceso de optimismo, pero yo estaba convencido que el equipo iba a jugar el playoff y estaba convencido que en el playoff iba a dar la campanada. Porque el COP, si jugó así, a veces apretado, sin presión ninguna, porque tú llegas al playoff, Cartagena, ¿qué bien juega Cartagena? Pero Cartagena ahora es champán. Eso es, todo lo que venga es sobresaliente, conseguido. El COP iba a jugar el playoff solo con ilusión. Sí, pero con un matiz. Ahí es la diferencia, por eso digo lo de Cartagena. Es decir, el COP se ve en la situación de Cartagena y es que remata la serie en un 0-3. No llega al cuarto, en un 0-3. El Cartagena se le ha escapado la serie porque Cartagena es lo que es que no hay más, ya ha hecho de más. Ha hecho de más, sí. Esa es la realidad. Lo que ha hecho Cartagena es una barbaridad y su entrenador, para mí, sin duda, el entrenador del año, junto con Samignani, lo que ha hecho Jordi Juste. Bueno, Gonzalo, hay que aprovecharte, hay que sacar todo el zumo que tengamos. Dile a la gente, los que están aquí, los cobistas, ¿por dónde van los tiros? ¿Qué se puede esperar? Sé que vais a intentar subir presupuesto, sé que Moncho lo primero, no se ha hecho oficial o sí, Moncho es la primera piedra para el año que viene. Sí, hombre, yo creo que uno de los grandes valores que a día de hoy tiene el club es la figura de su entrenador, tanto a todos los niveles, profesional, personal, implicación, trabajo, y para nosotros es una pieza fundamental dentro de lo que es el proyecto en los próximos años. A nivel deportivo no puedo contar nada, pero no puedo contar nada más que nada porque hay personas que están trabajando, que realmente son las que saben de esto, que es Moncho, que es Sergio, y lo que sí sé segurísimo es que desde el minuto 1, como comentaba antes, que se acabó la temporada, no dejan de estudiar el mercado, de ver jugadores, y yo estoy convencido e ilusionado y ciertamente algo tranquilo porque esas dos personas creo que están haciendo un muy buen trabajo y vamos a tener una plantilla muy ilusionante de cara al año que viene. Yo lo que más me gusta mucho es que cuando hablo con él le pregunto a Raúl Mantilla, que no me da claro, no hay nombres, porque no hay nombres que meter. Pero es la frase que tiene que decir, tenemos que hacer un equipo como le gusta al Pazo. Si él tiene claro que va a hacer un equipo de los que le gustan al Pazo. Pablo, tú cuando eres como entrenador, ¿y qué le gusta al Pazo? Yo creo más o menos sabemos todos por dónde va lo que dice Moncho, pero ¿qué le puede gustar al Pazo entonces? O sea, al Pazo le gusta el espectáculo. O sea, yo creo que desde los tiempos de Chandler y todo esto, lo que gustaba era el juego por encima del aro, jugadores súper atléticos que levantan a la afición con una jugada espectacular, jugadores que meten 3, 4, 5 triples seguidos, me acuerdo de aquel año de Oguirri también. Sí. Ese tipo de jugadores es lo que le gusta al Pazo. Y eso es lo que hace, en parte, que la gente asista al Pazo y que la asistencia sea mucho más alta que otras temporadas. Sí. Porque este año se empezó jugando un baloncesto muy atractivo, un baloncesto muy rápido, muchos puntos, a lo mejor no llegando al nivel de espectáculo porque no había grandes matadores, pero sí que a lo mejor con alguna racha de Moody y demás, pues sí que se conseguía ese punto de enganchar al Pazo para que la gente viniese e incluso pues tengo hablado con gente que hacía muchos años que no venía y que ha empezado a venir o que ya le pica el gusanillo de cara al año que viene y eso pues es muy importante. El Pazo es muy agradecido, ¿no, César y Jacobo? Porque es verdad que al Pazo le gusta el espectáculo, ¿verdad? Yo cuando digo Romaro, la gente gusta Romaro porque Romaro la mete para abajo. O mete 2 tapones y lo pone a la gente de pie. Pero también es agradecido que en el momento que el equipo se ve que transmite trigo limpio, que se ve que se está esforzando, el Pazo eso lo respeta. El último partido de este Valladolid, si ponemos las imágenes del final del partido, cómo despide el Pazo al COP, sin saber si va a volver o no, si va a haber playoff o no, dice, bueno, pase lo que pase en San Sebastián, con nosotros habéis cumplido, ¿no? Es lo que le han dicho. La lucha, la pelea, la intensidad, eso también le encanta al Pazo, ahí ver que igual alguien se tira al suelo, intentar coger un balón, se levanta rápido. Mendicote, quiere decir. Al Pazo le gusta Mendicote, ¿no? Es el perfil, bueno, podemos decir, no sé, Mendicote claro que le gusta, ¿no? Pero bueno, jugadores de ese perfil. Seguro que hasta hemos leído todos mucho en redes sociales de 12 Mendicotes en el equipo, ¿no? Por eso que transmite él es el guerrero, ¿no? Como siempre lo apodamos. Eso también le gusta, pero bueno, coincido con Pablo, esas rachas ahí
de acierto en el triple, que levantan a las gradas siempre, o bueno, eso ya viene de atrás. Los que tenemos más años, claro que nos acordamos. Esos espectáculos que eran casi concursos de mates cada partido del COP, le encantaban. Y bueno, yo se lo dije el otro día, yo en Moncho, en la gente que está trabajando ahí, Sergio, yo tengo confianza. Evidentemente somos un equipo limitado, él también lo reconoció, no estamos al nivel de presupuesto de otros, pero acaban de dar un premio en Gijón porque llegó a ascender hace un montón de años, es verdad que el baloncesto era de otra manera, pero llegó a ascender a CB con el equipo más barato de esa temporada. Así que yo ya le dije, ojalá que puedas hacer algo igual. Algo parecido, ¿no? Lo de Mendicote, yo creo que ahí el COP está claro que va a apretar todo lo que pueda, hasta donde pueda, por Mendicote. El COP tampoco le puede dar a Mendicote, entiendo yo, el salario que pueda cobrar el mayor referente ofensivo, porque Mendicote no es el mayor referente ofensivo del equipo ahora. Yo creo que ahí están condenados a entenderos, porque yo, la vez que hablé con Mendicote en la entrevista que publicamos en La Región, él quiere quedarse. Él está muy contento en Orense y en el club. Luego a veces en terceras personas o terceras patas de banco. Pero inicialmente, Gonzalo, hay que ser optimista con que Mendicote tiene papeletas para seguir. Al final hay que meter en la ecuación a los agentes, lógicamente. Yo estuve con Mendicote precisamente hace 2 horas que estaba en Orense y él dice que en Orense está muy contento, que sintió muchísimo cariño estos 2 años de la afición, que es una ciudad que le encanta tanto a él como a su pareja, pero que bueno, que él es un profesional del baloncesto y lógicamente tiene que escuchar ofertas, que es un jugador querido, es indiscutible y bueno, pero lo que dije antes, yo al final a nivel deportivo, lógicamente que hay jugadores que le coges cariño, que están que son muy queridos por la afición, pero al final quien tiene claro dentro de su cabeza qué equipo quiere, cómo quiere confeccionarlo, qué perfil de jugadores es Moncho. Y no me voy a cansar de decirlo, yo tengo plena confianza en Moncho y sé que va a hacer un buen equipo, que va a sacar lo mejor de cada uno de sus jugadores, como hizo este año, y creo que vamos a ilusionar. De hecho, en breve esperamos también sacar la campaña de socios para intentar seguir creciendo en el número de abonados y bueno, más cosillas que se van a hacer y también, lógicamente, como tú dijiste, nuestro objetivo, igual que en los últimos años, es ir creciendo poco a poco en presupuesto para poder cada vez alcanzar metas más altas. Jugar el playoff ayuda a crecer el presupuesto, tengo entendido últimamente. Eso dicen por aquí, no muy lejos, ¿verdad? Eso dicen. Bueno, nos vamos a ir a la publicidad y a la vuelta de publicidad hablamos de cómo van esos playoffs de ascenso a la Liga ACB. Queda una eliminatoria por decidir, que es el Betis Cartagena, otras 3 decididas, y esa Final Four se jugará en Madrid. Publi, seguimos. Estamos de nuevo con todos ustedes en Zona COP. Nos queda todavía la mitad del programa para hablar de los playoffs de ascenso a la Liga ACB y un poquito más de actualidad del Club Ourense Baloncesto. Ponme el cuadro otra vez para los despistados, para los que se enganchen ahora al programa. Ese es el playoff, se jugará la Final Four en Madrid y se enfrentará por un lado a Fuenlabrada y a Palencia, por otro lado a Estudiantes y el ganador de la eliminatoria entre el Betis y el Cartagena. Tenemos imágenes de la primera eliminatoria, que es Estudiantes-Guipúzcoa 3-0. Jacobo, eliminatoria que, como diría Berto Manso, se ajusta a pronóstico, ¿no? ¿O cómo la ves? ¿Qué has visto en esa serie, Jacobo? Bueno, una eliminatoria que viene mediatizada también por el aspecto arbitral, porque seguramente si no fuera así, igual no estábamos hablando de un 3-0, pero sí es evidente que Guipúzcoa era inferior, que no llegó bien y que Estudiantes, bueno, sin hacer nada del otro mundo y sin demostrar ninguna candidatura a nada, al menos de momento, pues estaba claro que la serie se la iba a llevar. Yo creo que se la llevó más cómodo de lo que ellos mismos esperaban, sinceramente. Yo creo que es que no hubo prácticamente serie. Yo estoy hablando con muchos entrenadores de la Liga y de otras ligas y hay algo que es denominador común, que es verdad que como que el Estudiantes va por debajo de radar, lo que es incongruente porque es el club con más nombres de la categoría. Pero como que nadie dice, todo el mundo va dando nombres, menos el Estudiantes, porque no les transmite esa seguridad. César, a lo mejor es cuando menos te lo esperas es cuando acaba subiendo los Estudiantes. Sí, y a veces el que cuenten menos como favorito principal con el equipo, hasta los jugadores los puede, pues no sé, picar un poco, ¿no? En plan, oye, que nosotros somos los que vamos a subir y demás. Pero bueno, evidentemente, comparando esta eliminatoria con el rival que va a tener, con cómo ha sido de dura la otra, yo creo que evidentemente parece
que se vio mucho mejor baloncesto y mucho más peleado en el enfrentamiento de nuestros vecinos contra Palencia. Sí. Pero yo creo que al final hasta llegan menos desgastados los jugadores de Estudiantes, toda la plantilla sana, que es importante. Palencia no sé qué hará, pero tiene una baja importante también ahí en el pívot, lesión grave del 5 ahí, que justo estaba casi recién llegado. Pero llegará otro por él. Y bueno, veremos. Yo tampoco sabría mojarme de quién va a ser el favorito al ascenso, porque a priori yo creo que va a pasar Betis en el quinto. Van a estar pues 4 de los 5 que todos meteríamos ahí en la Final Four, es decir, los más fuertes, y todo puede pasar. Pero igual el hecho de que se juegue en Madrid pues le da ahí un impulsito a los equipos de allí, más afición y tal, más ánimo. Bueno, yo sí pondría al Estudiantes, no igual como el principal, pero sí como uno de los favoritos. Ahora os pido vuestro favorito. Pablo, ¿cómo ves al Estudiantes en esta serie? ¿Cómo lo has visto? Pues yo creo que lo que decías de que estaba bajo radar, yo creo que es que se lo buscaron ellos solos. O sea, con las decisiones de cambio de entrenador así poco explicable, creo yo. Sí, de repente cambiar de entrenador. Creo que la gente empezó a desconfiar, perdón, a desconfiar un poco a partir de ahí por la inestabilidad que generaba un cambio de entrenador cuando tampoco se había perdido tanto. Bueno, el juego no estaba siendo a lo mejor lo más bonito posible, pero estaban teniendo buenos resultados. Entonces yo creo que también fue un poco inestabilidad propia. Entonces la gente empezó a dudar cómo empezó Lezcano con los primeros partidos, y ahí fue cuando ya la gente dijo, uy, pues a lo mejor no es tan favorito al ascenso, y fue cuando otros cogieron esa posición de ventaja. Parece que estamos dando nombres, es decir, el Estudiantes va como que no lo vemos favorito cuando el entrenador, claro, yo estoy de acuerdo con ese movimiento extrañísimo de Pedro River, pero claro, el que viene es Nacho Lezcano, que es Mr. Ascenso, es decir, este hombre todo lo que coge lo sube. Pero llega a mitad de temporada un equipo que no hizo él, y con la presión del entrenador que estaba antes, solo había perdido 2, creo, sí, 3. Me refiero, llega Nacho Lezcano, para reforzar la plantilla llega Joaquín Rodríguez, que el año pasado destrozó la liga con el Betis. Es decir, que el nivel que tiene la liga para que con todo eso, y Kravitz y Granger y todo lo que tienen por ahí montado, veamos muchos, digamos, bueno, es que hay otro que es mejor, o otros que son mejores, Gonzalo. Es la liga que... Es que lo que decía Sandro, yo creo que Estudiantes está por debajo del nivel que puede dar por la plantilla que tiene, y es un equipo que puede perfectamente ahora en la Final Four ganar los 2 partidos fáciles. Es decir, pasa un poco lo contrario que con Cartagena. Cartagena es una sorpresa que esté arriba y ya hizo una temporada que es para sacarse el sombrero, y Estudiantes en cualquier momento puede despuntar y ganar la Final Four de calle. Es decir, para mí son unos claros favoritos, y aparte de temas no deportivos, para estar el año pasado, que el año que viene en ACB. Sin lugar a dudas. Vemos la otra eliminatoria. Tizona, Fuenlabrada. Fuenlabrada-Tizona, mejor dicho. 3-0 también para el Fuenlabrada. Yo me quito el sombrero. Con este equipo yo me quito el sombrero. Es verdad que toda la temporada me ha encantado el Fuenlabrada. Para mí el mejor partido que he visto del COPE este año fue el del Pazo contra el Fuenlabrada, que pierde el COPE en la prórroga. Para mí fue el mejor partido en muchos años que he visto en el Paco Paz. Un nivel físico, de intensidad, de trabajo, de recursos tremendo del Fuenlabrada. No hay que decir más veces. Ahí han pasado cosas gravísimas en esa plantilla. Gente a la que han amenazado con quitarla de los pisos. Gente con, bueno, cosas muy graves que han pasado en la plantilla de Fuenlabrada. Y ellos, Jacobo, siguen picando piedra. Y ojo, lo peor lo han pasado, porque claro, ahora ya van con sangre en los ojos. Este equipo llega a la Final Four diciendo hemos llegado hasta aquí y vamos a conseguir el ascenso. Sin lugar a dudas. Bueno, esta eliminatoria, pues lo único que dice es que se ha colado un equipo que no merece estar ahí. Sí, que es el Tizona, sí. Creo que, bueno, de hecho creo que ha batido un récord. Acaba la temporada, ya he perdido la cuenta, ¿no? 12, con 11 o 12 rondas 14, consecutivas, ¿no? 14, con las de playoff, creo que son 14. Bueno, pues eso ya dice todo, o sea, no hay nada más que hablar. Fue la verdad, lo único que ha hecho es lo que tenía que hacer, y yo, para hablar de la Final Four que hablaremos después, ahí va a haber muchos factores. Uno de ellos es la capacidad que tú tienes de defender. Y para mí, aquí en El Pazo, fue el equipo que más me ha gustado, sin duda, en toda la liga. ¿Qué pasa? Que luego habrá otros factores que más o menos lo deja entrever Gonzalo, que es el labor arbitral, ¿vale? Y sobre todo al rival que se va a enfrentar. Pero por supuesto que para mí es uno de los candidatos por todo. Porque yo creo que esta plantilla ha demostrado que fuera de todos los gravísimos problemas que tiene y que seguirá teniendo hasta que acabe la liga, ellos
van a querer dejar el equipo arriba. Sí, sí. Y luego, lógicamente, se irán porque en un club que ha pasado todo lo que ha pasado, pues no se va a querer quedar nadie. Correcto. Pero esos jugadores dirán, bueno, mira, no, el profesionalismo es eso. Hay muchos jugadores contrastados, que todos sabemos cómo se mueve esto y muchos de ellos pues llegarían diciendo, bueno, pues a mí me da igual, entonces aquí no voy a seguir. Si el club está como está, pues Sí. me da exactamente lo mismo. Pero aquí ves que, no sé si por Tony Ten o porque los jugadores que me consta que se han reunido varias veces son ellos los que se han agrupado, calidad les sobra, evidentemente, equipo es un equipazo, así que estamos hablando de uno de los candidatos o favoritos números 1 a subir. Si os pregunto a nosotros tres rápidamente, que nos queda poco tiempo, Fuenlabrada, César, Pablo, Gonzalo, ¿cómo lo veis? ¿Qué opináis de él? Contadme. Pues yo coincido un poco, yo creo que fue el mejor equipo que pasó por aquí y aun con todo lo que le estaba pasando y lo que le pasó, pues si consiguieron mantener el nivel y meterse ahí, yo lo veo un equipo muy peligroso. Más que nada, no por lo que los jugadores puedan hacer por el club, sino lo que los jugadores le demuestran Por sí mismos. a otros equipos también de cara al año que viene, porque no olvidemos que ellos tienen su carrera y tienen que tomar decisiones y también es un escaparate, una forma de ganarse un próximo contrato. Sí, sí, sí. Entonces, este tipo de actitudes de profesional pues demuestra que puedes contar con un jugador de estos para las malas y seguramente los jugadores todos que tiene Fuenlabrada el año que viene se los rifan y tengan buenas ofertas. Sí. Entonces eso también es muy peligroso porque ya no juegas por el club, sino que cada uno juega por sí mismo en equipo de cara al futuro. No, yo creo que este equipo está claro que juega como un equipo. Ellos juegan por sí mismos. Estaba diciendo la tontería, ¿no? Pero ellos jugarían sin camiseta probablemente, sin la del Fuenlabrada. Jugarían por ellos mismos y quieren subir a la CB por ellos mismos. Luego es verdad que hay siempre esa hora run, ¿no? También interesado, ¿no? Por los clubes que estaban en ACB. Bueno, es que si sube, claro, después igual no suben y nos podemos quedar nosotros. Precisamente lo veo al revés, y lo hablo con varios entrenadores. Para Fuenlabrada o para Betis, que son los clubes que la gente tiene en boca, precisamente a lo mejor la salvación es subir a la CB, no quedarte en la primera FEB, ¿no? Es decir, ellos lógicamente pasan por jugar en esa categoría para el club, ¿eh? Luego los jugadores de Jacobo, pero Fuenlabrada, ¿quién se va a querer quedar en Fuenlabrada cuando no te han pagado la mitad de la temporada, ¿no? Pero bueno, equipo para mí peligrosísimo de cara al ascenso. La siguiente eliminatoria la ponemos, tenemos el siguiente corte por ahí preparado, sí, ahí está. Es la única eliminatoria que está abierta. Playoff sensacional, preciosa la eliminatoria entre el Betis y el Cartagena. El Cartagena robó el factor pista en el segundo partido en Sevilla y lo ha tenido muy cerquita de eliminar al Betis, César. Sería una machada tremenda. Baloncesto, hasta que no está el último segundo con el silbato ya sonando, todo puede pasar, ¿no? Y nadie contaba ya que se llegara al 2-2 antes de empezar la eliminatoria. Luego, con el paso de los partidos, pues veías que sí y bueno, y pudo ya haber Cartagena resuelto. No sé, a mí me ha sorprendido. Yo veía al Betis muy favorito. Yo también lo veía bien antes. Sobre todo por el tema de que parece también que llegó al final de la temporada bien, todo lo contrario de lo que decíamos antes pues del Tizona, no sé si fueron 13 o 14 derrotas seguidas, al final muy mal, ¿no? Pero Betis sí que llegaba bien, parecía uno de los favoritos al enfrentarse sobre todo a Cartagena, un recién ascendido que iba también a pecar de inexperto en estas situaciones, pero todo lo contrario, han jugado sin miedo ninguno, en plan ya hemos cumplido todo lo que venga, bienvenido sea. Y bueno, yo creo que hasta ellos mismos pensaron allí que en el cuarto que podían haberse clasificado y haber pues dado ya la campanada más grande todavía de llegar a la Final Four. Sí. Pero bueno, ahora mismo en el quinto yo sí que vería más favorito a Betis por jugar en casa. Y que es un ejemplo más de lo que es esta liga. Decía, bueno, Tizona pasó una vez porque está Diego Allego. Tizona pasó. El Cartagena pasa. El Lleida asciende. El Palencia anterior en la Final Four que organiza el San Pablo y está el Estudiante, asciende el Palencia. Es decir, esta liga, Gonzalo, está enseñando lo que hablamos al principio del programa. Haz bien las cosas, hombre, tengo un presupuesto digno, pero haz bien las cosas y vas a tener tu oportunidad como cualquiera. Sí, lo que está claro que el tener un presupuesto alto lógicamente ayuda, pero no es tener un presupuesto alto garantía de ascender. Yo me quito el sombrero ante Cartagena, porque al final empatizo siempre mucho con aquellos equipos que con poco presupuesto y a base de trabajo y esfuerzo consiguen metas altas. Y no sé qué pasará en este partido que queda. Yo creo que el favorito lógicamente es Betis, pero ojalá Cartagena pudiera meterse en la final. ¿Alguno le da? Vamos a votar. Jacobo, quinto partido en Sevilla. Vamos allá. Yo no doy ninguna opción a Cartagena. Creo que incluso va a perder de bastante. Creo que no va a haber partido. César. Yo veo ganando al Betis. Pablo. Yo, que pasa Betis, también lo
también lo veo factible. Gonzalo, ¿te quedas solo? Con la cabeza Betis, con el corazón Cartagena. Bueno, veremos a ver lo que pasa. Una eliminatoria muy bonita. Yo también creo que, lógicamente, en el quinto partido Betis ha hecho lo más difícil, que es salir vivo de su último partido, en el que se vieron realmente seguro apretados, y es un equipo muy veterano. Veremos a ver lo que pasa. Ponme el cuadro otra vez, porque el Betis es el rival, teóricamente, si pasa el Betis, del Estudiantes. Esa es la eliminatoria Betis-Estudiantes. Cuidado ahí, porque uno de los dos está en casa. Betis-Estudiantes, ojo con eso, uno de los dos el año que viene está en la primera FEP. Y por el otro lado ahí la tienen Fuenlabrada-Palencia. Vemos las imágenes de la eliminatoria. Para mí fue la eliminatoria, sin lugar a dudas, de la Liga. El que no le guste ver estos partidos, que no le gusta ver esto. Qué ambiente, qué partidazos los cuatro, todos igualados, cada uno a su manera. El Palencia con un nivel de intensidad y de físico tremendo, el Obradoiro con una calidad individual fuera de todo. Y se la llevó, Jacobo, se la llevó el Palencia con 3 victorias seguidas. Sí, bueno, yo creo que es una serie que da para analizar muchas cosas. Yo creo que con una de las que me quedo es que cuando tú llegas a una serie hay muchas variables. Yo me acuerdo de una frase de Ángel Navarro, pero ahora mismo no la sabría reproducir, en la que venía a decir que todo lo que ha pasado anteriormente no te vale absolutamente para nada. Y cuando tú tienes algún indicativo de algo, debes alarmarte. ¿A qué me refiero con esto? Palencia, aparte por la intensidad defensiva y la permisividad arbitral, que de ese aspecto prefiero no hablar mucho, porque yo considero que el deporte es deporte. Y cuando tú planteas una serie como la ha planteado el entrenador de Palencia, con extradeportivo, muy marrullera, vamos a decir así, pues a mí ya no me gusta mucho. Eso no quiere decir que Palencia no haya demostrado ser infinitamente mejor que Obradoiro en la serie, pero que Palencia, además de que el aspecto defensivo, le gana con el tiro de 3. Es verdad que, claro, decía, yo escuchaba a Félix decir, bueno, es que llegamos aquí y es que ellos llevan un porcentaje, me parece que en 20 algo o algo así, ya, pero es que en la serie te están metiendo un 40, pues te lo van a seguir metiendo y acabaron metiéndolo, y sobre todo gente que no habitualmente no mete. Correcto. Bueno, pues las series dicen esto, ¿no? Yo creo que Obradoiro tenía otros recursos, no es verdad que se puede quejar de la permisividad arbitral, pero tenía otros recursos para poder competir. No lo ha hecho, es un fracaso absoluto, sin lugar a dudas, y ahora pues nos queda, yo creo que la serie por excelencia. El Fuenlabrada-Palencia yo creo que va a ser la serie que normalmente va a decir quién va a jugar en ACB el año que viene. Correcto. Yo creo que el Obradoiro ha llevado la misma medicina que llevó el San Pablo cuando bajó, la misma medicina que llevó el Estudiantes cuando bajó, y la misma medicina que llevó el Fuenlabrada la temporada pasada. Bueno, recuerda que no jugó ni el playoff el Fuenlabrada la temporada pasada. Y es que en esta liga tienes que jugar como juega la liga. Da igual lo que te inventes, porque uno jugará más rápido, otro más lento, pero esta liga tiene sus piezas básicas. Y el Obradoiro, yo creo que pensó que, bueno, pues hemos hecho un equipo al principio que no nos gusta mucho, pues venga, le damos una vuelta y lo cambiamos y vamos a fichar primero un gran pívot que creemos que como un pívot funciona. Pues no. Pues si uno llega, vamos a tener otro, ahora un 4, y ahora un base, y ahora el mejor escolta que haya habido nunca en la categoría. Y si aparte de todo esto llega a venir Wintering, que dices que queremos, y llega Wintering y a mayores también le meten a Cruzbit, tampoco habrían ascendido. No. Tampoco habrían ascendido. Porque esos que no entienden de qué va esto de la liga. Que o juegas bien al baloncesto, o los nombres da igual los que tengan. La plantilla del Obradoiro da de sobra para ascender. Sí, da de sobra para ascender. Pero es que ni se ha acercado al ascenso, ni en la Liga César, ni en el playoff. Estos dos equipos el año pasado estaban en ACB. Sí, ¿Qué pasa? Obradoiro llevaba muchos años en ACB sin tener el conocimiento actual de la Leboro, que era hasta el año pasado, y Palencia venía de jugar solo una temporada en ACB, con todo clarísimo de cómo había que hacerlo. En esta serie, bueno, pues ha habido mejores individualidades, aunque Palencia tiene unos jugadorazos, son las de Obradoiro. Pero al final el equipo, desde principio de temporada, que ha permanecido conjunto, ya está perfectamente los sistemas entendidos tanto por unos como por otros. Ha tenido también bajas importantes. La baja de Camba en Palencia es importantísima. Sí, importantísima. Pero aún así, pues yo creo que han pecado en Obradoiro de inexperiencia, de llevamos muchos años en ACB y no entienden cómo funciona la Leboro. Palencia solo estuvo un año en ACB, tenía todo más claro de cómo era la Leboro y desde el principio pues ha estado conjuntando el equipo para, yo creo, que llegar ahora, pese a las bajas, y veremos qué pasa ahí con ese posible refuerzo en el center, pero ha llegado al final en su mejor momento y lo ha demostrado. Sin lugar a dudas, Pablo, tú conoces bien cómo va esto de la Liga. El Obradoiro la temporada que viene, si no aprende de los errores de este año, va a volver a encontrarse con el mismo escenario.
Sí, veremos primero a ver qué entrenador deciden. Me sorprende un poco que estando Héctor Galán, que es un gran conocedor de la Liga, uno de los directores deportivos de los últimos años, que mejor ha fichado. Me sorprende que haya hecho ese equipo a principio de temporada, pero también hay que ver lo que le han dejado hacer y lo que no. Ahí voy. Le están cayendo palos a Héctor Galán y a Félix Alonso por todos lados, por derecha y por izquierda. Lo primero, la gente de Obradoiro tendría que decirle a sus aficionados, a los que están repartiendo estopa, cuántos de esos fichajes los decide Héctor Galán y cuántos no. Y si el entrenador lo decide Héctor Galán o no lo decide Héctor Galán. Quiero pensar, quiero pensar que deberían explicarle las cosas. Y luego, cuando se monta la plantilla y eso no funciona, esos fichajes, ¿quién toma esas decisiones? ¿O quién aconseja al que toma las decisiones? ¿Quiénes aconsejan al que toma las decisiones? Y luego, las consecuencias que trae si el objetivo no se consigue. ¿Qué jugadores tienen contrato en el Obradoiro para la temporada que viene y con qué sueldos para la temporada que viene? Porque la gente, desde la grada, lo decimos aquí la semana pasada con Moncho, esto es el PC Básquet, ¿no? Pues venga, ahora tráeme a Wintering, a Krubit y tal. Sí, vale. Pero tú tienes con contrato a este, a este, a este y a este. Y estos tienen unos sueldos que son este y este. Y tú ahora sacrificas a Félix Alonso, porque ha perdido el playoff, y pues es una decisión. Pero sacrificas a lo mejor a Héctor Galán y dices, bueno, tú te vas a quedar, pero vamos a traer otra persona que tome las decisiones deportivas. Y vamos a traer otro entrenador. Y entonces, si tú vas por ese camino, a lo mejor después, en el mes de diciembre, estás exactamente en el mismo escenario. Es que da igual que pongas a una persona a otro tomar decisiones si después no toman decisiones. No sé si me explico. Héctor Galán con dinero en Oviedo lo hizo muy bien. Sin dinero en Oviedo lo hizo muy bien, porque se mantuvo, consiguió mantenerse, siendo uno de los presupuestos los últimos años, uno de los presupuestos más bajos de la categoría. Y llegaba a un Obradoiro pues ya como a poner la guinda, ¿no? A decir, pues un recién descendido con un muy buen presupuesto, pues vamos aquí a trabajar. Si eliges a una buena persona que ha tomado buenas decisiones durante los últimos años, pero no le permites tomar decisiones, yo creo que va un poco más... O todas las decisiones. O todas las decisiones, pues se complica, porque al final, si tienes una persona ahí, es para algo. Porque si no, para eso, pues te ahorras el sueldo. Exacto. Y dices, pues yo, fulanito de tal, he fichado a este y lo he fichado yo. Si uno dices que lo ha fichado el entrenador, otro el director deportivo, otro aparece la junta directiva fichando. Al final haces un Frankenstein que poco tiene que ver a lo mejor con la idea del entrenador o con la idea del director deportivo y acaba siendo pues un collage. Totalmente. Es que la Obradoiro acabó siendo un collage. Sí, al final hay dos cosas, creo yo. Primero, ser humildes. Y yo creo que en Santiago faltó humildad. No digo los aficionados, pero faltó humildad. Y luego un poco al hilo de la respuesta que te di yo hace media hora, cuando me preguntabas qué jugadores vienen, qué no metan, al final la respuesta es muy clara. Hay gente que sabe de eso y hay que dejar trabajar a esa gente. Exacto. Y yo creo que eso en Santiago no pasa. O no tener esa gente, cargártelos y no traer otros. Gente y tomar las decisiones y asumir el resultado de esas decisiones. Y yo creo que eso en Santiago no pasó. Por eso también a veces me parece un poco injusto, y no quiero meterme en otros clubes, lógicamente, que se carguen las tintas siempre contra el entrenador, el director deportivo, cuando a lo mejor no fueron ellos los que tomaron las decisiones más importantes en esta temporada. Bueno, sobre todo creo que ser sincero, contarle a la gente quién las toma esas decisiones, ¿no? Con todas las consecuencias. Claro. También quién las paga, ojo, que también hay que decir, el que toma decisiones a lo mejor también es el que arriesga su propio dinero, pero hay que hablar de... Yo creo que el Obradoiro, insisto, no es nada extraño. Le ha pasado lo que le pasó a San Pablo, lo que le pasó al Fuenlabrada y lo que le pasó a los Estudiantes. Y probablemente, bueno, Coruña tiene la ventaja de que ya ha estado y Granada ha estado menos tiempo, pero si no, si hacen el mismo camino, le ocurrirá la misma consecuencia. Bueno, nos quedan 2 minutos de programa. Gonzalo, antes de terminar, ¿le contamos algo a la gente, algo que haya recordado hoy para el final o nos queda algo que contar? No, solo recordar un poco, que supongo que la gente lo vio en los medios de comunicación, el acto que tuvimos el otro día en el Paco Paz, en el que más de 17 asociaciones de Orense, lo cual es inaudito, reunir a tantas asociaciones en tan buen ambiente. Hicimos balance de lo que fue el trabajo del área social este año, con muy buen feedback de cada una de ellas, en la que bueno, se llegó a la conclusión de que llegamos casi a 2.000 personas a las que el área social de alguna manera pues, brindó sus servicios, y se pusieron sobre la mesa proyectos de cara al año que viene, como por ejemplo la idea de hacer una liga, que estamos por determinar su nombre, a lo mejor liga, aún no lo tenemos muy claro, de equipos con diversidad funcional. Yo solo quiero decir que me siento tremendamente orgulloso de este club, pero más tremendamente orgulloso del área social que tenemos, que yo creo que ahí sí que estaríamos sin lugar a dudas en la Final Four. Y vamos a seguir trabajando para seguir haciendo actividades, tanto en colegios como en asociaciones, como en la calle, como bueno, todo lo que llevamos hecho estos años, que creo que al final también consiguen colocar el club donde se merece. Nos deben de quedar 2 programas más, porque la Final Four es esta semana, no la que viene.
Antes de la Final Four, ¿tenemos fichajes o no? Jacobo, ¿tú qué opinas? ¿Crees que llegará algo, algún movimiento? Yo creo que algo tendrán medio cerrado, pero Sí. otra cosa es que se pueda oficializar. Pero ahora en la mente de Moncho sí que más o menos, digamos que de un 50% del bloque principal lo tiene en mente. Otra cosa es que lo pueda cerrar. Otra cosa es que lo pueda cerrar, claro. Eso es verdad. Y hay veces que están cosas hechas y se espera anunciarlas también. Yo creo que en este caso no. Yo honestamente yo creo que no. Yo creo. Espera, O se va anunciando así espera poco que a poco. me dicen que es verdad, nos olvidamos. Ponme la jugada, que no la hemos comentado rápidamente, 30 segundos. Pero esto pasó en el Obradoiro Palencia. Allá van. Es al que zapatean, es a Rubén Vieira, uno de los nuestros. Es ourensano de Celanova, preparador físico del Club Orense Baloncesto, varias temporadas. Ahora en el Obradoiro, Baulet también es un jugador que me encanta, pero me puede gustar lo que hace en la pista. Pero esto está totalmente fuera de guión. Él ahí descaradamente empuja a Rubén Vieira, descaradamente. Y ojo, yo voy a decir una cosa. Yo entiendo que lo hemos dicho muchas veces, que a los árbitros hay que protegerlos como al que más. Pero como al que más. Porque el preparador físico también es una persona, ¿no? Forma parte de... o es mobiliario, el preparador físico. Es decir, ¿alguien se aparte imagina se que ve eso... claramente que el empujón es porque lo quiero empujar, ¿no? ¿Alguien se imagina que eso se lo hace un árbitro, Baulet? Lo que le habría pasado. Bueno, pues eso serían meses. Pues entre meses y meses y algo, yo creo que Baulet, Jacobo, hombre, con ese vídeo, si al entrenador del COP le metieron 5 partidos, cuidado con la situación. Pero el entrenador del COP es el entrenador del COP. Y el COP es el COP. Pero Palencia, el entrenador que tiene y lo demás es otro tema. No va a pasar absolutamente nada. Es decir, que eso que hemos visto no existió. No, porque es que eso es el resumen de lo que ha sido la eliminatoria de Luis Gil. Ajá. Y es que lo digo así de claro. Se ha planteado la eliminatoria así. Sí, sí. Muchos jugadores se la han comprado, unos un poco más, otros un poco menos, pero es marrullero, o sea, jugar otro tipo de baloncesto. A mí, sin embargo, me encantó. Yo entiendo lo que dice. A mí me Sí, parece que sí. me encantó y ha ganado la eliminatoria justísimamente. Eso sin Justísima. duda. Y con Ha 3 sido muy victorias seguidas superior. son un equipón. Pero ellos esa jugada sí que no tiene... Si tú ahí, hombre, tropiezas, si te vas contra el preparador físico, mala suerte, pobre, no puedes llevar un golpe. Pero esa jugada es totalmente antideportiva y tú no puedes tener ese vídeo y como que no existir. Es decir, ese vídeo existe, hombre, Baulet tendrá que tener, hombre, mínimo una sanción, yo qué sé, económica o algo, pero es que algo tiene que haber. No puede ser que a los entrenadores le metan 5 partidos porque protestar y un jugador por agredir al preparador físico del equipo rival no pasa Es absolutamente que lo estás diciendo tú, Jorge. Si a Moncho por protestas, ¿vale? Por hablar, Por hablar. Son 5 partidos. ¿Cuánto es esto? una agresión, ¿eh? ¿Cuánto es esto? Sí, sí. La federación sabrá. Que se cae al suelo, pues, bueno, se levantó, bueno, pues venga, Rubén, vale, bien, no te ha pasado nada. Pero imagínate que cae mal, pega un golpe. Es un empujón sin venir a cuento de que, no, es que me tropecé. No, el jugador llega hasta allí y lo empuja. Yo digo en todos los programas lo mismo, al árbitro el respeto es máximo, no hay nada de canalizar, el respeto es máximo al árbitro, pero también a los jugadores y a los entrenadores. El mismo, respeto máximo. Hay que respetar también a los jugadores y a los entrenadores de los equipos. Gonzalo, gracias por venir. Antes de terminar la temporada, ¿vuelves entonces? ¿O Bueno, traemos yo algún recado? ¿Alguien con una...? Sabéis que siempre vengo contento de este programa y siempre tenemos cosillas que contar. De hecho, en breve sacaremos la campaña de socios y ahí aprovechamos para decir que esté todo el mundo muy atento, que habrá cosillas y novedades. Con la campaña de socios un jugador es lo que más vende. No hay nada que venda más que un jugador. ¿Verdad? Bueno, a ver si tenemos alguna sorpresa es lo que más agradable. vende, Alguna ¿eh? sorpresa agradable. Un placer, Gonzalo. Gracias por a venir, vosotros, vale. como siempre. Pablo, un placer tenerte siempre. muchas hablando de gracias. básquet. Vale, César, un placer. Un tenerte, placer, Vale, Jorge. recomendamos, como siempre, el podcast del programa de Sí Radio con Moncho. Este último fue con Moncho. Con Moncho, cuidado. Jacobo, gracias por estar con nosotros. Vale, entonces ustedes nos vemos la semana que viene para contarles cómo queda esa Final Four y a ver si el COP nos da ya, aparte de rumores, también noticias. La semana que viene, adiós.